Arrancamos. Cualquier duda que surja, la vamos aclarando, por supuesto. Bien. Bueno, vamos a compartir este apunte que tiene en realidad dos problemas resueltos. Hablamos de problemas de optimización. Siempre acá está en juego alguna, alguna magnitud que tiene que ser, uno tiene que buscar un mínimo o un máximo, ¿sí? Nosotros trabajamos, o en este caso elegimos ejemplos de geometría, pero esto se utiliza en diversas áreas. Después veremos algún otro ejemplo. Pero es un tema muy importante. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para ver otros problemas. En la guía de trabajos prácticos hay, y son sencillos. La idea es que veamos para qué sirve, entre otras cosas, la derivada, ¿no? Y qué aplicaciones tiene, entre las que ya trabajamos. Bueno, arrancamos con este problema. Me dice, de todos los rectángulos de perímetro 8 centímetros, calcular la base y la altura del que tiene la mayor superficie. Este es el problema. Siempre la idea es encontrar el valor mínimo o el valor máximo, en este caso de la superficie. Y siempre hay un dato, hay una relación dada. Por ejemplo, repito el problema, de todos los rectángulos de perímetro 8 centímetros, calcular la base y la altura del que tiene la mayor superficie. Ustedes saben que el perímetro, por definición, es la suma de las longitudes de los lados, ¿no? de un polígono. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta para arrancar es que va a haber infinitos rectángulos de perímetro 8 centímetros. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos tres ejemplos. ¿Ven? En estos tres ejemplos, estos tres rectángulos que dibujamos acá, la suma de las medidas de los lados me da 8 centímetros. ¿Sí? Este es un caso especial, es un cuadrado. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Y puedo dibujar infinitos, tales que la suma de las longitudes de los lados me dio 8 centímetros. ¿Eso lo ven? ¿Se entiende eso? Ahora, de todo, me interesa el que tenga la mayor superficie. De todos los infinitos rectángulos que yo pueda armar, de perímetro 8 centímetros, aquel que tenga la mayor superficie. Entonces, ¿cómo se arranca con esto, a resolver este problema? Bueno, la idea, primero es hacer un dibujo. Eso es clave. Es decir, bueno, yo si pienso en un rectángulo cualquiera, genérico, le llamo X a la base e Y a la altura, dadas en centímetros. Claramente me doy cuenta que X, primero es positivo, no puede ser menor que 0, es una longitud, y tampoco puede ser mayor que 4 centímetros. Porque si yo ya le doy a un lado, ¿no? Una base o bien la altura, ¿no? Y también 4 centímetros no tengo rectángulo. Puede ser un número comprendido entre 0 y 4. Entonces la idea es que ese rectángulo genérico que tengo, la suma de los lados, ¿ven? X más Y más X más Y, los lados opuestos son congruentes, ¿no? Me da 8 centímetros. Yo tengo esta relación. Siempre va a haber una relación. Entonces se llama vínculo o restricción. Y así como tengo ese vínculo o esa restricción, tengo lo que se llama la función objetivo. La función de la cual tengo que encontrar el extremo. Pues son problemas de extremos. Cuando uno habla de optimización, bueno, a ver, en este caso, de todos los rectángulos, el que tenga la mayor superficie. Aquel cuyo área sea la mayor posible. El área es la medida de la superficie. ¿Sí? Entonces yo, como me armé este rectángulo, de base X y altura Y, el área, la función que me da el área, es X por Y, es base por altura. ¿Se dan cuenta? ¿Eso queda claro? Entonces yo tengo que encontrar el máximo, de los extremos el máximo de esta función. Ahora, ¿cuál es el problema acá?
cuando yo armo la función, teniendo en cuenta lo que venimos trabajando, ¿no? ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Qué tipo de función es esta? ¿Es esto? Dos variables. Claro, es una función de dos variables. ¿Y yo qué funciones conozco únicamente? Una, De una la variable, que tengo exactamente. que ¿Se entiende lo que dice escribir. Mónica? O sea, estoy en un problema. En análisis 2 vamos a trabajar o van a trabajar, ¿no?, con funciones de dos variables. Acá estoy con una sola variable. Pero, ¿qué tengo acá? Tengo el vínculo entre las dos variables, ¿eh?, que es 8. Obviamos la unidad, ¿eh? Sabemos que es centímetro. Entonces, si yo despejo y de acá, como acá está hecho, y lo reemplazo en lo que se llama la función objetivo, ¿ven? En lugar de y coloco 4 menos x. Ahora sí lo puedo trabajar. Obtuve una nueva función de la cual voy a poder encontrar el extremo. Y particularmente, bueno, probar que tiene un máximo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, teniendo la función, bueno, saco la derivada, primera, la igualo a 0, punto crítico, utilizo el criterio de la derivada segunda, que es fácil acá, según trabajamos. ¿Ven? Saqué la derivada segunda, la evalúo en el punto. Como me da menor que 0, puedo afirmar que x igual a 2 es un máximo, un máximo relativo. ¿Mm? ¿Cómo? Y es 4 menos x, también como x vale 2, y vale 2. O sea, encontré el valor de x y el valor de y. Entonces, el rectángulo de perímetro 8 centímetros que tenga la mayor área es aquel cuya base sea de 2 centímetros y la altura 2 centímetros. Resultó ser un cuadrado, pero podría haber sido, bueno, cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? En este caso concreto, acá está hecho, como es una función cuadrática, por supuesto, la gráfica es una parábola que abre hacia abajo y el vértice es el máximo. Si yo obtengo el vértice, la abscisa del vértice, efectivamente ese es el máximo, ¿no? También, en este caso concreto, podría haberlo resuelto de esta manera, ¿eh? ¿Se entiende? Siempre tengo que ver cuál función, o sea, la función de la cual quiero encontrar el extremo. ¿Cuál es la función? Armarla, de acuerdo a los datos del problema. Y obtener la ecuación de vínculo, digamos, ¿no? Esto es una ecuación que vincula a las variables que están en juego acá. ¿Para qué? Para que me quede después una función de una sola variable, porque yo sé trabajar con funciones de una sola variable. Este tipo de problemas los van a resolver en análisis 2, lo vamos a resolver en análisis 2, ¿eh? Con el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, eso es otro tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a otro problema. Otro problema. Creo que puede tener ahí un segundito a Sí, donde sí, están los máximos. Que quiero ver, porque sí, siempre me confunde algo en la primera derivada. sí. Ahí está el punto crítico, ¿no? Y, o sea, de la segunda derivada, si es menor, Si está era menor bien. que cero, era un máximo. Si era Si mayor que es cero, era un menor, mínimo, ¿no? máximo. Claro. Está bien, ¿Se acuerdan que la segunda está derivada bien. Y otra, claro, me da la concavidad? Si en este punto es cóncava hacia abajo, justo en este punto, me está indicando que es cóncava hacia abajo. Es un máximo. Si fuera cóncava hacia arriba, es un mínimo. ¿Sí? bien, bien. Y otra duda, para sacar la imagen, ¿a dónde reemplazo? ¿En la derivada o en la No, función? no, eso en la función. Lo que pasa es que vos acá, en realidad,
La imagen no te importa. Acá lo que importa es el X. Si vos encontrás la imagen, bueno, acá está, Claro, ¿no? Es 4 la imagen. Claro, vos al encontrar la imagen, o en este caso, te va a dar justamente la superficie. Serían 4 unidades al cuadrado, 4 centímetros cuadrados. ¿Eh? Este es de pero todos si estos, bueno, acá, bien, ¿te das cuenta? La pregunta sí, son las dimensiones. Entonces vos te preguntarás, bueno, ¿cuál es la superficie? Y bueno, sí, sería la imagen a través de F, o en este caso, bueno, tenés X e Y. Pensemos esto, este tiene, bueno, acá está dibujado, ¿no? Este tiene 4 centímetros cuadrados. Estos tienen otras áreas menores. ¿Sí? Acá hay que hacer 2,5 por 1,5 para calcular el área. Me da menor que 4. Este también tiene un área menor. De los infinitos que yo puedo trazar, o que puedo armar, ¿no? De los infinitos rectángulos, tales que el perímetro sea 8, el que tiene mayor área es este, sin dudas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende sí, eso? pero ¿Sí? sí, Bueno. Vamos a otro problema. Vamos a leerlo y a meditarlo un rato. Pregunta. ¿Qué dimensiones debe tener un envase de chapa de 500 centímetros cúbicos de capacidad, con forma de prisma recto rectangular, de base cuadrada, está dibujado, y sin tapa, si se pretende utilizar la menor cantidad posible de material? Este es un problema real. Si bien es geométrico, pero tiene ya un mayor acercamiento a la realidad, porque estamos pidiendo utilizar la menor cantidad posible de material. En este caso, un envase hecho de chapa, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Que tenga, en este caso, un volumen dado. Siempre hay algo que está dado, en este caso, 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? Pensemos un poquito en esto. Piensen cómo, bueno, ahí está hecho, ¿no? Pero pensemos cómo lo tendríamos que resolver. Vamos a plantear otro igual, ¿eh? Lo vamos a resolver entre nosotros. ¿Cómo lo podría llegar a pensar? A ver, vuélvanlo a leer y piensen que necesito la función y la condición de vínculo, ¿no? La ecuación de vínculo. Piénsenlo. Es un problema real ¿eh? Supongamos que quiero diseñar, bueno, en este caso es sin tapa, ¿no? Pero si fuera con tapa, el envase para contener una determinada cantidad de líquido, ¿no? ¿Cuántos litros son 500 centímetros cúbicos? Recuerden que un litro es un decímetro cúbico, ¿no? O sea, 1000 centímetros cúbicos. Medio litro. Medio litro, exacto. Podría ser un envase para, no sé, si fuera de cartón, supongamos, para, no sé, para leche o para vino. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? La consigna, utilizar la menor cantidad posible de material. Yo voy a tener infinitos prismas, ¿no? Rectos rectangulares, paralelepípedo recto rectángulo, lo mismo, como lo quieran llamar. Voy a tener infinitos, ¿no? Puedo pensar de infinitas formas tales que el volumen sea 500 centímetros cúbicos. Ahora, me interesa aquel que utilice la menor cantidad posible de material. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cómo tendrá que ser esto, ¿no? ¿Cómo lo tendré que traducir desde lo geométrico? Tener la menor cantidad posible de material. Pensemos que el material son las caras, ¿no? Es la base y las caras.
O sea, yo tengo el volumen del prisma, bueno, es una fórmula, ¿no? La superficie de la base por altura. Fíjense que como pongo como restricción que la base sea cuadrada, le llame X al lado del cuadrado, de base, le llame Y a la altura. Por eso, cuando calculo la superficie de la base, lado por lado, X por X cuadrado por Y, esto me da el volumen. Perdón. Obviando las unidades, por supuesto, ¿no? Ahora, yo lo que tengo que buscar es que tenga la menor superficie, donde la superficie va a ser la superficie de la base más la superficie de las caras laterales, ¿no? Esa es la función de la cual yo quiero obtener el mínimo. La suma, repito, de la superficie de la base y de la superficie de las caras laterales. La base es un cuadrado, X por X cuadrado, y las caras laterales son rectángulos de base X y altura Y. Por eso tengo XY más XY más XY más XY. Entonces, la función es esta, de la cual yo quiero obtener el mínimo. En el primer problema era obtener un máximo, que es obtener un mínimo. ¿Ven? La superficie está dada por esta fórmula. Es lo que se llama la función objetivo. Pero tengo el mismo problema que antes, ¿no? Tengo dos variables, pero acá tengo el vínculo entre esas dos variables. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, si yo despejo de esta ecuación y la reemplazo en la función objetivo, ¿ven? En lugar de y coloco 500 dividido x cuadrado, me queda una función de una sola variable. Es siempre lo mismo, ¿eh? Este tipo de problemas se resuelven así. Reitero, armo la función, cuyo extremo quiero, y necesito la ecuación de vínculo. Después se reemplaza y ya me queda una función de una sola variable. Y es trabajar con esta función. Que la escribimos de esta manera, bueno, para que sea más simple obtener la función derivada, ¿no? Fíjense, obtengo la derivada primera, la igualo a 0. ¿Ven? Y ahí estaría buscando yo un mínimo, tendría que encontrar. En este caso habría que encontrar un mínimo, exacto. ¿Se entiende por qué lo del mínimo, no? Porque si tengo menor superficie es menor material. Y a necesitar menor cantidad de chapa, ¿no? ¿Y siempre esa fórmula va a ser para el mínimo? Lo que pasa es que esta fórmula viene porque es un prisma. Si fuera de otra forma, sería otra función. ¿Te das cuenta? Ahora lo vamos a pensar si fuera, por ejemplo, cilíndrico. Ahora lo pensamos. ¿Eh? Ahora lo vamos a resolver. Esto viene del problema, ¿no? Perdón que voy hacia arriba. Yo acá armé la función esta, ¿por qué? Porque me interesaba el área. X por Y. Y siempre uno asigna variables, ¿no? Armo la función en base a los datos que me da el problema. Claro, claro. O sea, lo primero que tengo que hacer es un dibujo, ¿sí? Si es un problema geométrico. Conviene esto. O sea, acá me están diciendo un envase, ¿no? Bueno, de este volumen. Bueno, la forma del envase, que tiene base cuadrada y sin tapa. Por eso fíjense que tengo acá, cuando armo la superficie, tengo superficie de la base más la superficie de cada uno de los rectángulos que son las caras laterales, ¿no? Si hubiera sido con tapa, supongamos que hubieran dicho, bueno, un envase con tapa, ¿qué hubiera cambiado acá? Ahí le tengo que sumar más superficie, ¿no? Sumamos una x al cuadrado. Exacto, o mando un 2 acá, exacto, mando un 2 acá, claro. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Siempre este tipo de problemas, la cuestión está en el planteo, después la resolución es muy simple. El tema es el planteo.
es encontrar con los datos del problema, bueno, lo que ya venimos diciendo, ¿no? La función objetivo y el vínculo. Que en general la Una función... ¿Cómo? ¿Perdón? Perdón, una consulta. Sí. El problema sería igual, pero sin la parte de, que dice que se pretende utilizar la menor cantidad de material posible. ¿Sería igual el planteo? No, no, lo que pasa que, bueno, no me pueden pedir la mayor cantidad de material posible. O sea, eh, Claro, que te pidan mínimo o máximo está muy ligado al sentido del problema. exactamente. Depende de la índole del problema. ¿Qué extremo es? Claro. Porque acá se busca, no se busca el que tenga la mayor superficie. ¿Está bien? Y además cuando uno lo resuelve, uno llega, en este caso, a un mínimo, ¿no? No llegas a un máximo. Pero eso tiene que ver con el problema, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Y tengan en cuenta también los valores que pueden tomar las variables X e Y. En este caso no pueden ser negativas y bueno, va a haber un límite máximo. Bueno, en este caso nosotros no lo trabajamos eso, pero tengo que sospechar si me da un valor negativo, descartar un valor negativo, ¿eh? Y Claro, y bueno, en el pues, otro problema, las variables estaban acotadas por determinados valores, las variables. sí, Las sí, variables no podían tomar más de determinado valor. Y sí, en sí. este caso, las variables podrían tomar valores muy grandes, pero están acotados por otro tipo de vínculo. Claro. ¿Por qué? Porque justamente este producto no puede dar más que 500. ¿Está bien? Sé cómo es bueno, el procedimiento, ¿no? Derivada primera la igualo a 0, punto crítico. Uso el criterio de la derivada segunda, porque es simple de obtener. ¿Ven? Saco la función derivada segunda, la derivada de la derivada primera. ¿Eh? Y le evalúo justamente en el punto crítico. Me da un número positivo, lo cual me está indicando que efectivamente es un mínimo. X igual a 10 es un mínimo relativo. Luego calculo el valor de I a partir de esta fórmula. Y ya está. Ahí tengo las dimensiones. Tengo el lado del cuadrado, que es la base, es de 10 centímetros y la altura 5 centímetros. Y el material, la cantidad de material que necesito, efectivamente va a ser, utilizando la fórmula, 300 centímetros cuadrados. De esos infinitos prismas que tienen como volumen medio litro o 500 centímetros cúbicos, este es el que utiliza la menor cantidad posible de material. Si a mí me dieron ese trabajo como diseñador, ¿no? Y dice, bueno, mira, yo quiero fabricar envases para contener medio litro de un líquido, por ejemplo, ¿no? Me interesa saber cuál va a ser el que utilice la menor cantidad de material posible. Bueno, tiene que tener esas dimensiones. Y eso que me estoy ahorrando queda multiplicado después por la cantidad que tenga que sacar, ¿no? Eso es un problema real. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si en lugar de darme esa forma para el envase, fuera, por ejemplo, una lata, ¿no? Una lata de gaseosa o de cerveza, para contener 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo encaro el problema? En este caso, repito, me dicen, bueno, mira, tenés que diseñar un envase de menor costo posible, cilíndrico, justamente para contener medio litro de un líquido. ¿Cómo encaro el problema? A ver, vamos a pensarlo. Entre el Claro, ahí no sería con la fórmula de cilindro, como me decías antes. Claro, pero a ver, ¿cómo arrancaríamos? Vamos a resolverlo, ¿eh? Entre todos. Yo tengo. Una figura de análisis primero. Sí, ¿Qué hay primero. que hacer primero? Exacto, un dibujo, ¿eh? Figura de análisis se llama en geometría, ¿no? Pero bueno, acá es un dibujo. Claro. Yo arranco con el dibujo. Cilíndrico.
Esto es lo que se debería punteado ahí. Bueno, cilindro circular recto. ¿Qué me interesaría calcular acá? Entonces, si yo lo tengo que armar, ¿qué datos interesan acá? Recordemos que las tapas son... ¿Qué tipo de superficie es la tapa? El área de un círculo por la Claro, altura. exacto. O sea que voy a tener R, que es el radio de la base, ¿está bien? Esto es R. Y la altura. ¿Está bien? En este caso es una lata cerrada. Una lata de cerveza, una lata de gaseosa. ¿Cuál es la ecuación de vínculo en este caso? Estamos hablando de que el contenido debe ser medio litro o 500 centímetros cúbicos. ¿Cómo pondría entonces la función? Mejor dicho, la ecuación, ¿no? ¿Cómo calculo el volumen de ese cilindro circular recto? ¿Se acuerdan de eso? No tienen por qué recordarlo tampoco. Es siempre, bueno, en este caso, ¿no? Superficie de la base por altura. No todo cuerpo se calcula así. Pi por radio al cuadrado era. Pi por radio al cuadrado es la superficie de la base. Claro, por la altura, exacto. Si yo hago pi por radio al cuadrado por altura, esto me da el volumen. Tiene que ser igual a 500. ¿Eh? Cuidado. Pero ahí tenés que considerar las dos tapas, ¿no sería 2 pi por radio al cuadrado por la altura? No, esto es volumen, ¿eh? El volumen es superficie de la base por la altura. Sí, perdón. ¿Está? Y lo mismo que en el caso anterior. Ahora, si fuera, por ejemplo, no sé, un cono circular recto, el volumen es otro, la fórmula es otra, ¿no? Es superficie de la base por altura sobre 3, por ejemplo. Eso viene de geometría. ¿Está eso claro? Ahora, esta es la ecuación de vínculo, lo que se llama ligadura. ¿Y cuál es la función cuyo mínimo necesito obtener? La función objetivo. ¿Es una función que depende del radio y de la altura, profe? Depende del radio y de la altura, perfecto. Es una F, claro, de R y H. Bueno, sería F mayúscula, vamos a ponerle, ¿no? Sería pi por r al cuadrado para hacer la superficie lateral de la base, A ver, ¿no? ahí Más tengo... A ver, acá tengo la superficie de una de las tapas, del ¿no? fondo. Claro. Pero esto viene con tapa también, ¿eh? Es una lata cerrada. Ok. ¿Qué habría que Entonces, agregar 2. acá? Acá hay que agregar un 2, ¿se dan cuenta? Claro. ¿Y qué más necesito? ¿La superficie de qué? Del cilindro. O sea, acá tengo las tapas. Me falta la superficie lateral, ¿no? ¿Eso es 2 pi por radio por h, profe? A ver, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Bien, muy Porque bien. yo lo pienso como el perímetro de la base, Claro. como en una dimensión, y lo subo en h para sacar la segunda dimensión, ¿no? O sea, si yo esto, exacto, yo esto lo abro, hagamos de cuenta que lo desarmo el cilindro. Claro. ¿Vieron cómo se hacía, no sé, en una época, yo lo hice en la primaria, bueno, en los 70, ¿no? Si yo lo tengo que armar y lo tengo que ver desarrollado plano, ¿no? Tengo algo así, ¿no? No sé si esto alguna vez lo vieron. Yo tengo una tapa y la otra tapa, ¿no? Si lo tengo que armar. Claro. Lo que pasa es que justamente, o hagamos de cuenta que lo tengo armado y lo desarmo, ¿no? Si yo tengo, bueno, esto podéis verlo es medio embromado, ¿no? El cilindro se vería así, bueno, habría que hacerlo así, ¿no? Voy a hacerlo. Sería algo así. ¿Eh? Yo al abrir, justamente, al abrirlo, ¿sí? Bueno, acá le di varias vueltas, pero si fuera una sola vuelta ahí sería, ¿no? A ver si se ve ahí.
Al abrirlo, me queda un rectángulo. Sería la Y O. ese rectángulo tiene una de las bases 2 por pi por radio, que es el perímetro de la circunferencia. Exacto, es la longitud de la circunferencia. Esto es 2pi por radio, claro. Y la altura h. Claro. Vamos. Por eso acá va a ir base por altura. 2pi por r por h. ¿No? El perímetro de la circunferencia, la longitud de la circunferencia, es 2pi por el radio, ¿no? Pues si ustedes quieren, como 2 por el radio es el diámetro, pi por el diámetro. También eso viene también de fórmula elemental. No confundir el perímetro con la superficie. La superficie es pi por radio al cuadrado. Acá pusimos 2 porque tengo 2 tapas. Entonces, esta es la función objetivo, de la cual tengo que obtener, en este caso, el mínimo. Pero, como es de 2 variables, si yo necesito una variable, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer con esta ecuación? Y despejo una variable, despejo la altura ahí y la reemplazo en la función de abajo. Claro, exacto. Me conviene despejar la altura, ¿no? Porque es más simple. Y después, me queda una función, al despejar h me queda una función f de r. Le pongo f minúscula, pues ya es función de una sola variable. Entonces voy a tener 2pi por radio al cuadrado, estoy acá, en esta fórmula. Y en lugar de h, va a ir 500 dividido pi por r cuadrado, ¿no? Va a ser más 2pi por r por 500 sobre pi por r cuadrado. ¿No? Y esta es la función de la cual quiero obtener el mínimo. ¿Sí? Por supuesto, acá puedo simplificar, ¿no? ¿Qué puedo simplificar acá? Pi, Y por radio, por radio. Pi radio al cuadrado. y el radio. Como el radio es positivo, también acá hay limitación, ¿no? En cuanto a r y cuanto a h. Eso, bueno, lo mismo que en el problema anterior. Hay un valor máximo, no interesa calcularlo ahora. En otro momento, por ahí si tenemos tiempo, lo hacemos. Lo que sí es positivo. O sea, no es 0, con lo cual lo puedo simplificar. O sea que f de r efectivamente me quedó 2pi por r cuadrado más, sería 1000 sobre r, ¿no? Porque 2 por 500 es 1000, 1000 sobre r. O si quieren, bueno, 2pi r cuadrado más 1000 por r a la menos 1, ¿está bien? La variable es r. Se puede llamar x si quieren, ¿eh? Pero le he puesto x al radio. Porque uno está acostumbrado a trabajar con la variable x. Pero está bueno que uno también pueda trabajar con una variable cuyo nombre sea distinto de x, ¿no? Bueno, ¿y qué se hace ahora? ¿Cómo sigue esto? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo la función. La derivada. Claro, f' de r. A ver. ¿Cómo sería f' de r? A ver. A ver, sin miedo, ¿eh? ¿4 pi? 4pi Por R. por r. Porque esto es 2pi por 2r, ¿no? Constante por función. La constante por la derivada de la función, claro. Derivada de la suma, suma de las derivadas. Bueno. Más. ¿Cómo sería la derivada de este? Va a ser 1000 por la derivada de r a la menos 1. ¿Cómo es la derivada de r a la menos 1? A ver. Va a ser menos 1 r a la menos 2, ¿está bien? ¿Sí? Vamos, o sea, quedaría
4pi por r menos, sería así, 1000 sobre r cuadrado, ¿no? Y después sigue, como siempre, ¿no? Le igualo a 0. Lo mismo que en el problema anterior. Es igualarla a 0. Bueno, es hacer esta operación. ¿Sí? Yo acá puedo sacar denominador común r al cuadrado. ¿Sí? Me queda 4pi por r al cubo menos 1000. ¿Por qué me conviene escribirlo de esta manera? Porque cuando yo igualo a 0, cuando hago esto, me va a quedar 4pi por r cubo menos 1000 sobre r al cuadrado igual a 0. ¿No? Para que una división sea 0, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo resuelvo esta ecuación? El numerador tiene que ser igual a 0. El numerador igual a 0, dividiendo igual a 0. Claro, y acá despejo r. ¿No? Fíjense. Lo hacemos directamente. Es igual a 1000 sobre 4pi. Raíz cúbica. Raíz cúbica, exacto. Aquí tengo el radio. ¿Ya está? ¿Estoy seguro que es el mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Esta es la derivada segunda. Claro, esa era la condición necesaria. Ahora tengo que ir por la condición suficiente. Tengo que sacar la f segunda, ¿no? Tengo que sacar la derivada de esta expresión, ¿no? De la derivada primera. ¿Sí? Entonces es 4pi. A ver, claro, 4pi. Menos 1 más 2 más 2000r. 4pi más 2000 por r. Por r a la menos 3. Por r a la menos 3, ¿se dan cuenta? Claro. Porque esto acá me quedó con signo menos. Me quedó 4πr menos 1000, r a la menos 2. Por eso va a ser 4pi, porque la derivada de r es 1, más 2000r a la menos 3, porque este 2 pasa, ¿no? Multiplicando. Claro. Bueno, esto lo puedo escribir de la manera que puedo escribir sobre r cubo, ¿no? Sería 4pi más 2000 sobre r cubo. Igual lo que importa acá es el signo. Pues ahí, claro. Claro, f segunda en este valor, ¿sí? Va a ser 4pi más 2000 dividido este valor elevado al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que te queda 4pi. 4pi más 12pi sería, profe, la derivada segunda. A ver, ¿hace falta hacer la cuenta? Está bien, lo igual hacemos. Ah, no, porque es positivo. Claro, lo hacemos igual. Sería 4pi más, quedaría 2000 dividido 1000 sobre 4pi. Claro, queda 4pi más 8pi. 12pi decías vos, ¿no? Sí. Claro, lo que importa es que es mayor que 0. Claro, ya tenés 4pi más algo que es positivo, va a ser positivo. Exacto. Ya a esta altura sé que esto es positivo. ¿Eh? Lo cual me es un dice mínimo. que es un mínimo. Exacto. El radio tiene que tener esta medida. ¿Ya está resuelto el problema? No. ¿Qué falta? Falta calcular la variable que quedó dependiendo de esta. Claro, falta la altura, ¿no? Justamente como h es 500 sobre pi r cuadrado, h es 500 sobre pi r cuadrado, faltaría decir, bueno, h tiene que ser esto, ¿no? Pi sería raíz cúbica de 1000 sobre 4pi al cuadrado. ¿No? Y ahí tengo las dimensiones. Tengo que darle esos valores, ¿no? Y ahí la lata va a tener la menor superficie, o sea, voy a utilizar la menor cantidad de material. Y va a contener medio litro de líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos, lo principal es esto.
armar la función objetivo y la condición, o sea, la ecuación que me da el vínculo entre las variables. ¿Sí? Claro. ¿Estamos? Bueno, con esto pueden resolver, pueden completar la guía. Ahora voy a abrir la guía número 13, que ya la tienen. Y ya con eso la pueden completar. Vamos a resolver Profe, problemas. esto sería como la versión de análisis 2 de extremos condicionados, ¿no? Exactamente, exacto. Nosotros lo vemos en análisis 2, ustedes lo van a estudiar, bueno, depende. Yo tengo el curso de la mañana, pero eso lo van a estudiar justamente como una aplicación de extremos condicionados, o extremos ligados también se suele llamar. Es el método de los multiplicadores de Lagrange. Esto con Lagrange salen 2 patadas. Mucho más sencillo. Sobre todo algunos problemas. En algunos problemas se complica la parte matemática, ¿no? A ver, la parte operatoria se complica. En cambio, con el método de los multiplicadores de Lagrange sale muy simple. Muy simple. Eso es tema de análisis 2 porque se involucran funciones de más de una variable. Claro. Lo van a ver eso, ¿eh? Lo van a estudiar seguramente. Bueno. Profe, Sí. una pregunta, ¿cuántos temas quedarían para...? Nos queda integrales. Hoy vamos a arrancar con integrales en un ratito. ¿De cuántos TPs quedarían? Y quedarían 2 más. Porque uno Dos más. son las primitivas y el otro las integrales definidas, que es el cálculo de áreas. Ya con eso liquidamos la materia. Bueno, les decía, ¿no? Este es el práctico que ustedes tienen de estudio de funciones. Eso pues mírenlo, si quedan dudas sobre estudio de funciones, volvemos. A ver chicos, cualquier duda que vaya surgiendo, la vamos a ir viendo, no es que el tema que ya está dado, ya está. Tranqui con eso. Ustedes pueden completar este práctico. Estos son problemas, ¿ven? De optimización. La idea, bueno, es que los planteen ustedes. Sobre la base de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, qué sé yo. ¿Cuándo es mínima la suma de un número y el cuadrado de su recíproco? Por ejemplo. Y siempre uno le tiene que poner un nombre al número, ¿no? Se le llamó X. Entonces, ¿cómo lo plantearía este problema? A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuándo es mínima la suma de un número y el cuadrado de su recíproco? A ver. Si le llamamos X al número, ¿no? ¿Cómo armaría la función acá? A ver. La suma del número y el cuadrado de su recíproco. Yo el número le llamo X. ¿Cuál era el recíproco, profe? El recíproco sería 1 sobre X. Si vos tenés, ponele 2/3, el recíproco es 3/2. Claro. ¿Sí? ¿Está? Sí. No tienen por qué saber esas cosas, pero está bueno que las pregunten, ¿eh? Que se animen a preguntarlo. O sea... Ahí sería X más, entre paréntesis, 1 sobre X al cuadrado. Exacto, claro. Acá tengo la f de X. Acá no hace falta el vínculo. ¿Ven? Esa es la función. Lo demás ya sale solo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. A ver, vamos a ver bueno, uno más, ¿eh? A ver este. ¿Cómo lo podemos pensar? El 16 en los tales que su producto sea máximo. Pensarlo como suma de 2 números, ¿no? En 2 partes, ¿no? A ver.
Se me ocurre pensar, profe, que A más B es igual a 16. Bueno, No. sí, vamos a llamarle a y b, perfecto. Ponemos a más b igual a 16. Y A por B, ¿Sería qué cosa? Vamos a releerlo esto acá. claro, sería como la función objetivo. La función objetivo, claro. Sería una f de AB, ¿no? Lo de arriba sería el vínculo, F de AB. Entonces yo Claro. después puedo expresar alguna de las dos en función de la otra. Por ejemplo, Por B, ejemplo, A o B, que es igual a 16 menos A. claro, Y ahí entonces reemplazar me queda una f de A, que va a ser A A por... 16 menos A. Perfecto. Es decir, igual a 16A por menos A cuadrado. Y ahí hacemos. Exacto. Es el vértice de esa parábola que abre hacia abajo, ¿no? No me hace falta el cálculo Claro. diferencial para hacerlo, pero bueno, la idea es que utilicen derivadas, ¿eh? Claro. Bueno, esto lo pueden ver, solos, no van a tener ningún problema, ya saben, cualquier duda que surja, o lo escriben en el grupo, o lo vemos la semana que viene, ¿eh? Ningún problema. ¿Mm? Cálculo de primitivas. Hablar de antiderivada, de primitiva o de integral indefinida es exactamente lo mismo. Estamos en el camino inverso de la derivación. Nosotros vimos que, dada una función, podemos encontrar la función derivada mediante la tabla y mediante las reglas prácticas de derivación. Eso ustedes ya lo saben hacer. Acá la cuestión es al revés. Dada una función, me permiten que yo calcule, me dicen, bueno, obtengo una función, ¿sí?, tal que derivándola me dé la función dato. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Yo digo que esta función f grande, f mayúscula, es una primitiva de f minúscula, si, solo si, la derivada de esta f mayúscula me da f minúscula. El dato es esta f. Me piden que calcule esta f grande, esta f mayúscula. Dado una función, me piden que obtenga otra tal que derivándola me dé esta función f. ¿Sí? Esto no es tan simple. Tiene sus cuestiones. Fíjense. Yo puedo decir que f de x, f mayúscula de x, igual a x al cubo, es una primitiva de f de x, f minúscula, 3x al cuadrado. ¿Por qué digo que es una primitiva? Si yo derivo x al cubo, me da 3x al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, g de x igual a x al cubo más 2 es otra primitiva de esta misma función. ¿Ven? ¿Por qué digo que es otra primitiva? Pues yo derivo x al cubo más 2, derivada de una suma de las derivadas, derivada de una constante 0, me da 3x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? O sea, que si yo quiero encontrar la primitiva de una función, me doy cuenta que hay infinitas. Hay infinitas. Todas difieren en una constante. Siempre, cuando uno obtiene la primitiva de una función, se agrega una constante. Fíjense, acá hablo de una familia de funciones, cuya derivada es f de x igual a 3x al cuadrado. ¿Se entiende? Hay infinitas funciones, x al cubo más un número, derivándolas me dan 3x al cuadrado. Y esto se escribe de esta manera. Se indica así. Este símbolo es una S, ¿no?, quiere decir integral. La integral de 3x al cuadrado es x al cubo, más la constante. Estoy buscando, o sea, el resultado es una función tal que, si la derivo, obtengo la función que me dan como dato. Acá aparece un diferencial, acá aparece el diferencial de x. Esto me está indicando cuál es la variable de integración. Esta función es una función de x, integro respecto de x. Este es el símbolo de la integral. ¿Estamos? Y en general, la integral, lo escribimos de esta manera, ¿no? La integral de una función, la integral de f de x diferencial de x, así se lee, es una función f mayúscula
más una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de esta f mayúscula es esta f chica. ¿Se comprende? Es el cálculo inverso de la derivada. Es más complejo, hay diferentes métodos. No toda función tiene primitiva, estamos hablando de primitiva, ¿no? O de antiderivada. No toda función tiene primitiva conocida. No es como en el caso de la derivada, que cualquier función que a mí me den, aplicando las reglas, puedo obtener la función derivada. Acá es más complejo. Y la diferencia es que la derivada de una función es única y acá tengo infinitas. Todas difieren en una constante. Y uno siempre coloca más k, donde k es una constante. Este es el símbolo. Esta es la función cuya primitiva se quiere obtener. Y esto me indica cuál es la variable de integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una S, bueno, yo le puse ahí achatada. Después vamos a ver de dónde viene esa S. Viene de suma, ¿no? Cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, la semana que viene seguramente, van a ver. Bueno, esto que ya dijimos, si yo derivo este resultado, ¿ven? Derivada de una suma de las derivadas, derivada de una constante cero, efectivamente llego a esta f. Bueno, esto es lo que dijimos anteriormente. Entonces, fíjense, vamos a mirar esto. Acá le pusimos algunas integrales inmediatas. La integral del coseno, de la función coseno, bueno, diferencial de x, ¿no? Coseno de x, es la función seno, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se cumple esto? ¿Por qué es verdad esto? ¿Cómo verifico el resultado? Porque derivás seno de x más k y te da coseno de x. Claro, la derivada de seno es el coseno. Miro la tabla de derivadas al revés. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Al principio cuesta, porque uno está acostumbrado a derivar. Al principio cuesta, porque es el camino inverso. No es menos seno el resultado. Menos seno es la derivada del coseno. Tengo que encontrar una función tal que derivándola me dé coseno. Es seno, efectivamente, ¿no? Fíjense esta, la integral de e a la x, diferencial x. Que era la única función que coincidía con su derivada, ¿no? La integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Después justificamos por qué va la barra de módulo acá. Siempre más la constante, siempre. Póngale C, K, el nombre que quieran. ¿Sí? Bueno, es leer la tabla de derivadas al revés. La integral de la secante al cuadrado es la tangente, secante al cuadrado de x, ¿no? Es la tangente de x. Bueno, idem acá, acá y acá, ¿no? Es importante que las tenga a mano las integrales inmediatas. De hecho, en las tablas de integrales, que la vamos a armar, en el momento bueno, acá ya está armada de algún modo, ¿no? Tengo que reconocer que son inmediatas. Esto es importante tenerlas en mente. Esta es la del arco tangente, la derivada de la función arco tangente, la inversa de la tangente, ¿no? Es 1 sobre 1 más x al cuadrado, el arco seno lo mismo. Bueno, después están estas otras. ¿Ven por qué la integral del seno es menos coseno? Pensemos y derivo menos coseno. Es menos 1 por la derivada del coseno, que es menos seno. Me queda menos por menos más. Bueno, lo mismo la integral de la cosecante al cuadrado. Es menos cotangente. Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Por eso tengo que agregar un menos delante, ¿no? Idem acá. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Dos propiedades que están demostradas. Si tengo la integral del producto de una constante por una función, es la constante por la integral de la función. Esta es una propiedad análoga a la de las derivadas, ¿no? Es como que la constante sale de la integral, pero queda multiplicando a la integral. Acá está demostrado. Si yo derivo ambos miembros,
llego a lo mismo. La demostración es muy sencilla. Fíjense, si derivo el primer miembro, como la integral y la derivada son operaciones inversas, por decirlo de algún modo, me queda k por f de x. Después, si derivo el segundo miembro, como es el producto de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Y la derivada de la integral es la misma función. ¿Ven? Efectivamente, llego al mismo resultado. O sea que esa propiedad es cierta. Mismo si tengo la integral de una suma. La integral de una suma es la suma de las integrales. También, si derivamos ambos miembros, llegamos al mismo resultado, ¿no? La integral de la derivada me da directamente f más g. Si derivo el primer miembro, si derivo el segundo miembro, derivada de una suma, suma de las derivadas, y bueno, la derivada de la integral es la misma función. Así que efectivamente esa propiedad es válida, y es válida para la suma de más de dos funciones y se puede extender también para la resta. ¿Sí? O en general, si tengo una suma de productos de constantes por funciones. Es la suma de las integrales y la constante, como está multiplicando, sale de la integral. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, también es importante, y esto por supuesto les queda como tarea para leer, esto es muy importante. Fíjense, yo quiero encontrar la integral de la función potencial. Miren cómo arrancamos. Si yo derivo x a la n más 1, me queda n más 1 por x a la n, como ustedes bien saben, ¿no? El exponente me queda multiplicando y disminuye en una unidad, ¿no? El exponente. ¿Sí? X más 1 multiplica y me queda x a la n más 1 menos 1, me queda x a la n. ¿Sí? Después integro miembro a miembro. En el primer miembro la integral de la derivada es la misma función, y acá como n más 1 es una constante, sale de la integral. ¿Ven? Y si paso n más 1 dividiendo, me queda esta fórmula. ¿Ven? Esto es muy importante. Ya encontré una fórmula para integrar cualquier función potencial, inclusive que no tenga exponente natural. Miremos esta fórmula, vamos a ver cómo la podemos usar. Vamos a hacer algún ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se comprende bien eso? Parecido al cálculo de derivadas. Ustedes cuando calculan la derivada, bajaba el exponente, ¿no?, en una unidad y quedaba multiplicando. Acá sube el exponente en una unidad y en lugar de multiplicar se divide. Más la constante. Fíjense. Vamos a poner de nuevo acá la cámara, así se ve todo, ¿no? Bueno, fíjense. A mí me piden, bueno, vamos a poner la fórmula, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más k. Esta es la fórmula para integrar una función potencial. La variable ahí es la base, el exponente es un número. Por ejemplo, la integral de x a la cuarta, diferencial x. Nunca se olviden el diferencial, porque el diferencial me indica cuál es la variable. Integración. Aguárdame un segundito, Aguárdame un segundito. Ya estoy, piensen en esto, porque tengo una llamada acá urgente. Vayan pensando esta, ya estoy, Discúlpenme.
Bueno, acá estoy, ¿eh? Disculpen. No me asusté porque me llaman de un teléfono. La esposa de un compañero, no, pero era una cosa administrativa, no, que no le andaba el teléfono. Uno generalmente se asusta, ¿no? Porque las malas Muy noticias bien, profe. vienen. Bueno, nos quedamos ahí colgados, ¿eh? Bueno, a ver, esta integral. A ver. Quedaría Sería, a la quinta dividido 5 más k. Claro, sería x a la 4 más 1, dividido 4 más 1 más k. Efectivamente, ¿no? X a la quinta sobre 5 más k. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver. A ver esa integral. y ahí te conviene escribir como la integral de x a la menos 2. Claro, exacto, Entonces te exacto. queda x a la menos 1 dividido o menos x a la menos 1 Claro. más k. Sería x a la menos 1 dividido menos 1. O si ustedes quieren menos 1 sobre x, ¿no? Sí. Más k. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se entiende lo que dice ahí Franco, ¿no? Fácil esto, ¿eh? Otra. A ver. Estamos siempre con la función potencial, ¿eh? A ver ese. ¿Cómo la puedo escribir para que la pueda integrar, ¿no? Según la función potencial. Como la integral de x a la 1 medio. Exacto, claro. Entonces x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 Más C, o más más K. k. O más C, el nombre que le quieran dar, ¿eh? Claro. Queda entonces x a la 3 medios 3 sobre medios 3 medios. sobre 3 medios. ¿Sí? Más C. O sea, 2 tercios Sí. por x. Por la raíz cuadrada de x al O, igual todavía, como bien decís, sería raíz cuadrada de x al cubo más C, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo hago para verificar el resultado, si está bien, si es correcto lo que obtuve? ¿Qué hay que hacer? derivás y te tendría que dar la raíz de x. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Claro, acá, bueno, hay una cosa, ¿no? Fíjense esto. N no puede valer menos 1. Claro. ¿Qué pasa si tengo la integral justamente de x a la menos 1, ¿no? Meto el dedo en el ventilador, claro. Me dice, n no puede valer menos 1. Bueno, le pongo menos 1. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es x a la menos 1? 1 sobre x, que sería lo. Para llegar a eso tendrías que derivar el logaritmo. Claro, tendría que ser el logaritmo, ¿no? El módulo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, vamos avanzando. Bueno, acá hay ejemplos, bueno, parecidos a los que vimos, ¿eh? ¿Ven? Las transformo primero para llevarlas a este esquema, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que siempre va el diferencial. Cuando integro, bueno, el diferencial se va, ¿eh? Y después se hacen las operaciones. Fíjense esto, ¿no? La integral de diferencial x. Cuando tengo 1, cuando tengo la función constante 1,
Bueno, acá está resuelto de acuerdo a la fórmula, ¿no? Es como tener x a la 0, es x a la 0 más 1 dividido 0 más 1. Efectivamente es x. Claro, la derivada de x es 1, ¿no? Por eso es lógico que la integral de 1 me dé x. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bueno, acá está demostrada la integral de la función exponencial. También, si derivo la función exponencial, recuerden que la función exponencial, la variable es el exponente, si la derivo, ustedes recuerdan esto, ¿no? Queda la misma por el logaritmo natural de la base, es la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. Si integro, efectivamente me queda a la x, me queda logaritmo de a, que sale de la integral, porque está multiplicando, por la integral de a la x, diferencial de x. Paso el logaritmo natural de a dividiendo, y me quedó esta fórmula. La integral de una función exponencial es la misma exponencial dividido el logaritmo natural de la base. La integral de 3 a la x va a ser 3 a la x dividido el logaritmo natural de 3. Al revés que la derivada queda, ¿no? Y si hubiese sido la base e, ¿ven? Esta fórmula también es válida. Lo que pasa es que en el denominador me queda el logaritmo natural de e, que es 1. Esto sirve para corroborar que esta fórmula es cierta, ¿no? También para e a la x. Bueno, fíjense que ya estamos en condiciones de integrar un polinomio. Es integrar término a término, porque la integral de una suma algebraica es la suma algebraica de las integrales. Tengo que resolver esta integral, es la integral de 3x al cuadrado, más la integral de x, menos la integral de 5. Las constantes salen. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, me queda 3 por x cubo sobre 3, más k1, siempre que integro aparece una constante, puse k1, la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más k2, aparece otra constante ahí, menos 5 por la integral de 1, que es x, y es menos 5x, más k3. Y después lo que se hace, bueno, acá simplifiqué el 3, y queda la suma de 3 constantes, que se le puede poner otro nombre, por ejemplo k. Por eso uno la constante la agrega al final, integra cada una, y al final de todo va la constante. Agregar una constante al final es equivalente a tener las 3 constantes sumadas. ¿Sí? ¿Las constantes son distintas en cada caso o son las 3 iguales? Es que la constante es un número cualquiera. Es un número cualquiera. Vos lo que te está diciendo al agregar una constante es que podés sumarle a un número cualquiera, ¿no? Por lo que vimos al principio. Está bueno que lo preguntes, ¿eh? O sea, siempre que integro aparece una constante, por esto. Si yo derivo el resultado, le sume lo que le sume, como la derivada de una constante es 0, no es que tenga un valor determinado. El valor se calcula cuando hay alguna condición, que no es el caso ahora, eso lo van a ver en otro momento. Por ahora sabemos que le tengo que agregar una constante al final. O sea, no es que le agregamos una a cada integral, una vez que integré. La agregamos al final. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, acá hay otros ejemplos. Miren esto. Si a mí me dan esta integral así, de una no la puedo resolver. Desarrollo el cuadrado de este binomio y después integro término a término. Hice el cuadrado del binomio, después integro cada término, ¿ven? Primero sacamos, ¿no?, las constantes, y después ya hago las operaciones. Acá pusimos, se coloca la constante al final, claro. ¿Bien? Claro, esta que da miedo cuando uno la ve, porque esto da miedo ya, pero fíjense, al distribuir, acá quedó 1 porque se simplificó, ¿no? Me quedó la raíz dividido la misma raíz. Bueno, acá quedó una integral inmediata, es el arco seno, más x. Bueno, acá hay otra. Lo mismo, ¿ven? Si yo tengo que integrar esta suma, es la suma de las, bueno, suma algebraica, ¿no? La suma algebraica de las integrales. ¿Ven? Que me queda la integral de 5 a la x,
más la integral de la secante al cuadrado, menos la integral de 2 coseno x, más la integral de la raíz cuadrada de x. Y las integro según la tabla. 5 a la x, 5 a la x dividido el logaritmo natural de 5. La de secante al cuadrado es la tangente. Acá el 2 salió, me quedó menos 2 por la integral del coseno, que es el seno. Y esta, bueno, que hay que hacer la parte, acá está resuelta, la acabamos de resolver en la hoja, ¿ven? Es 2/3 x a la 3/2. ¿No? ¿Sí? Bueno, con esto, después viene el método de integración por sustitución o cambio de variable, eso lo vemos mañana, ¿eh? Esto vamos a trabajar mañana. Con esto pueden ya ir avanzando con el trabajo práctico que ahora les voy a mostrar. Voy a parar de grabar, así ya vamos finalizando.